Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May, primera parte, Nuestras dificultades, capítulo 2, Las raíces de nuestro mal, la pérdida del sentido de sí mismo. Otra de las raíces de nuestro mal es la pérdida del sentido que tienen la importancia y dignidad del ser humano. Nietzsche adelantó esto cuando llamó la atención sobre el hecho de que el individuo estaba desapareciendo, engullido por el rebaño, y que estábamos viviendo en una moralidad de esclavos. También lo previó Marx al denunciar que el hombre moderno se estaba deshumanizando, y Kafka mostró en sus extraños relatos cómo el individuo puede perder literalmente su identidad como persona. Pero esta pérdida del sentido de sí mismo no ocurrió de la noche a la mañana. Quienes vivimos los años 20 podemos recordar las señales de una creciente tendencia a pensar acerca de sí mismo en términos superficiales y muy simplificados. En aquellos años, autoexpresión se suponía que era hacer todo cuanto bullía en la cabeza de uno, como si el yo fuera sinónimo de impulso fortuito y las propias decisiones se tomaran sobre la base de un capricho que podría ser resultado tanto de la indigestión producida por comer deprisa como de la filosofía de la vida que uno sustenta. Ser uno mismo era entonces una excusa para ceder ante el común denominador más bajo de las inclinaciones. No se pensaba que fuera especialmente difícil conocerse a uno mismo, y los problemas de personalidad se resolvían con relativa facilidad por medio de una mejor adaptación. A estas ideas siguieron psicologías sobresimplificadas, como la rama del conductismo que tuvo a John Watson como mentor. Nos congratulábamos en aquella época de que se pudiera condicionar a los niños para que no sintieran miedo y para sustraerlos a la superstición y otros problemas por medio de técnicas que no diferían en lo esencial de la forma en que se condicionaba la secreción de saliva de los perros cada vez que suena el timbre anunciador de la comida. Estas apreciaciones superficiales de la situación humana se vieron reforzadas también por la creencia en el progreso económico automático. Todos nos haríamos cada vez más ricos sin demasiadas dificultades o sufrimientos. Y estos puntos de vista recibieron su sanción final de parte de un moralismo religioso que floreció en la década del 20 y que nunca había salido de los límites de la catequesis dominical, y que olía más a coueísmo y a polianaísmo que a las perspectivas profundas de la ética histórica y de los líderes religiosos. Prácticamente todos los que escribieron algo en aquella época compartieron el mismo punto de vista sobresimplificado del ser humano. Bertrand Russell, quien a mi parecer sustentaría en la actualidad una posición diferente, escribió en los años 20 que la ciencia avanzaba con tanta rapidez que muy pronto podría darse a las personas el temperamento que quisieran, colérico o tímido, muy o poco sexual, por medio de la simple inyección de un producto químico aplicado al cuerpo. Este tipo de psicología de apretar el botón fue el destinatario de la sátira que Aldous Huxley hace en su famosa obra Un mundo feliz. Aunque la década de 1920 aparece como una época en la que el hombre tenía gran confianza en el poder de la persona, en realidad no era así, sino todo lo contrario. Se creía en la técnica y en los mecanismos, no en el ser humano. La visión sobresimplificada y mecanicista del sí mismo significaba una ausencia subyacente de fe en la dignidad, complejidad y libertad de la persona.
En las 2 décadas siguientes a 1920, el descreimiento acerca del poder y la dignidad de la persona se convirtió en algo más abiertamente aceptado, porque entonces surgió una gran cantidad de señales de que el sí mismo individual era insignificante y que las opciones personales no importaban. Frente a los movimientos totalitarios y a los descontrolados descalabros económicos como la Gran Depresión, empezamos a sentirnos cada vez más disminuidos como personas. El sí mismo individual fue rebajado hasta una posición tan ineficaz como la del proverbial grano de arena arrastrado por las olas del océano. Transcribe aquí un fragmento de un poema de Oden, del libro La Edad de la Ansiedad, que dice: nos movemos al antojo de la rueda, una vuelta lo registra todo, el alza y la baja en pagos y precios. Por consiguiente, la mayoría de las personas son capaces ahora de encontrar buenas razones externas que justifiquen su creencia de que por sí mismas son insignificantes e impotentes. Porque ¿cómo puede uno actuar frente a los gigantescos movimientos económicos, políticos y sociales de esta época?, se preguntan. El autoritarismo religioso y científico, sin contar el político, se están aceptando de manera creciente, no precisamente porque mucha gente crea en ellos de manera explícita, sino porque se sienten individualmente impotentes y ansiosos. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer siguiendo el razonamiento sino seguir a un líder de masa, como ocurrió en Europa, o someterse a la autoridad de las costumbres, de la opinión pública y de las expectativas sociales, como es la tendencia en los Estados Unidos? Lo que se olvida en este razonamiento es, desde luego, el hecho de que la pérdida de la fe en el valor de la persona es, en parte, la causa de estos movimientos de masa políticos y sociales. O, para decirlo con mayor exactitud, la pérdida del sí mismo y el surgimiento de los movimientos colectivistas, como ya lo hemos hecho notar, son, cada uno por su lado, el producto de algunos cambios históricos subyacentes a nuestra sociedad. Necesitamos, por consiguiente, luchar en dos frentes: para oponernos al totalitarismo y demás tendencias hacia la deshumanización, por un lado, y para recobrar nuestra experiencia y nuestra fe en la importancia y dignidad de la persona, por el otro. El escritor contemporáneo francés Albert Camus nos da una asombrosa visión de la pérdida del sentido de sí mismo en nuestra sociedad en la novela El extranjero. Se trata de la historia de un francés que no es extraordinario en aspecto alguno, hasta tal punto que podría muy bien identificarse con el hombre medio moderno. Este personaje sufre la pérdida de su madre, realiza su trabajo y las demás cosas de la vida cotidiana, se encuentra en una situación embarazosa y tiene experiencias sexuales. Todo ello sin una clara decisión o conciencia de su parte. Más tarde mata a un hombre y resulta confuso incluso en su propia mente si fue por accidente o lo hizo en defensa propia. Lo someten a un juicio criminal y lo ejecutan, todo con una horrible sensación de irrealidad, como si los acontecimientos pasaran por él, sin que él hubiera actuado jamás. El libro está impregnado de una vaguedad y una brumosidad que resultan frustrantes y espantosas, lo mismo que la vaguedad indecisa de las narraciones de Kafka. Todo parece ocurrir como en un sueño en el cual el hombre nunca llega a relacionarse con el mundo, con lo que hace o consigo mismo. Es un hombre sin coraje ni desesperación, a despecho de los trágicos sucesos exteriores, porque no tiene conciencia de sí mismo. Al final, cuando está esperando que lo ejecuten,
casi alcanza a una vislumbre de realización, como lo dice expresamente con las palabras de George Herbert. Una embarcación enferma, tambaleante, que se estrella contra todas las cosas. Dios mío, hablo de mí. Casi, pero no lo suficiente. No hay bastante sentido de sí mismo, ni persigue tan siquiera que esa vislumbre se abra paso. La novela es una visión obsesiva y sutilmente terrorífica del hombre moderno, que es realmente extranjero para sí mismo. Imágenes menos dramáticas de la pérdida del sentido de poder del sí mismo se presentan a nuestro alrededor en la sociedad contemporánea y realmente son tan comunes que por lo general las damos por supuestas. Por ejemplo, los programas de radio que se transmiten en la actualidad finalizan con una curiosa fórmula de cortesía. Gracias por habernos escuchado. Cuando se piensa en ella, no deja de ser bastante pasmosa. ¿Por qué la persona que realiza la emisión, que está dando algo cuyo valor es notorio, debe agradecer al oyente su atención? Quedar reconocido por los aplausos es una cosa, pero agradecer al oyente por dignarse escuchar y dejarse entretener es otra muy diferente, y significa que la acción recibe su valor o su carencia de él al antojo del consumidor, del receptor, que es, en nuestro ejemplo, su majestad el público. Imagínense a Arthur Rubinstein después de un concierto agradeciendo al auditorio que lo haya escuchado. Lo que nos sugiere la actitud del locutor de radio es una comparación con el bufón de una corte que no solo tenía que hacer cabriolas, sino que al mismo tiempo debía solicitar a sus majestades que se dignaran permitir que se las divirtiera. Y es proverbial que el bufón se encontraba en la posición más humillante en la que pueda estar un ser humano. Obviamente no estamos haciendo la crítica de los animadores de radio como tales. Este ejemplo no hace más que ilustrar una actitud común en nuestra sociedad. Muchas personas juzgan el valor de sus acciones no sobre la base de la acción misma, sino de la aceptación que tiene para los demás. Parece como si hubiera que posponer el juicio sobre una cosa hasta consultar a la audiencia. La persona pasiva, la que recibe el beneficio de un acto, tiene mayor poder para convertirlo en eficaz e ineficaz que la que lo realiza. De este modo, tendemos a ser ejecutantes en la vida, más bien que personas que viven y actúan como sí mismas. Para utilizar un ejemplo de la esfera del sexo, es como si un hombre fuera a realizar una relación sexual implorándole a la mujer que se dé el gusto de dejarse complacer. Una actitud que en realidad existe, aunque a menudo de manera inconsciente, entre los hombres de nuestra sociedad, y que está más extendida de lo que generalmente se cree. Y para ilustrar en qué medida resulta contraproducente esta actitud en las relaciones personales, podemos añadir que si el hombre se preocupa principalmente por satisfacer a la mujer, la relación no se beneficia con su total entrega y su fuerza activa. Y esta es la razón por la que la mujer no obtiene una gratificación completa. Por más refinada que sea la técnica del gigoló, ¿qué mujer la elegiría como sustituto de una auténtica pasión? La esencia de la actitud bufonesca de este es que el poder y el valor no están relacionados con la acción, sino con la pasividad. Otro ejemplo de cómo se ha desintegrado el sentido de sí mismo en nuestra época puede verse si consideramos el humor y la risa. Por lo general no se comprende la estrecha relación que existe entre el sentido del humor y el sentido de la personalidad consciente de uno.
Normalmente le corresponde al humor la función de preservar el sentido del sí mismo, porque es la expresión de una singular capacidad humana para experimentarnos como sujetos que han sido absorbidos por la situación objetiva. Es la manera de sentir una distancia entre uno mismo y el problema. Representa una forma de hacer un alto y contemplar los propios conflictos con perspectiva. No nos podemos reír cuando nos ataca el pánico producido por una ansiedad, porque entonces estamos absorbidos. Hemos dejado de distinguir entre nosotros mismos como sujetos y el mundo objetivo que nos rodea. Además, en la medida en que podamos reírnos, no estamos totalmente dominados por la ansiedad o por el miedo. De ahí proviene la creencia popular de que ser capaz de reírse en situaciones de peligro es una señal de valentía. En los casos límite de psicosis, en la medida en que la persona tiene genuino humor, es decir, mientras puede reír y observarse al tiempo que piensa como alguien dijo, qué loco he sido, está preservando su identidad como un sí mismo. Cuando uno de nosotros, neurótico o no, hace un análisis profundo de sus problemas psicológicos, la reacción espontánea suele ser una pequeña sonrisa, el ajá de la interioridad, como se lo llama. El humor se produce a causa de una apreciación nueva de uno mismo como sujeto actuante en un mundo objetivo. Ahora, después de haber visto qué función llena normalmente el humor para el ser humano, preguntémonos cuáles son las actitudes que prevalecen en nuestra sociedad con respecto al humor y la risa. Lo más notable es que la risa se convirtió en una comodidad. Hablamos de una risa o destacamos que un film o un programa de radio tienen tal o cual número de situaciones de risa, como lo demostraría una máquina computadora y registradora de volumen, o como si la risa fuera cuantificable, al igual que una docena de naranjas o un cesto de manzanas. Sin lugar a dudas, hay algunas excepciones, entre ellas los escritos de E.B. White, que, como ejemplo inusual, muestran de qué manera puede el humor profundizar el sentimiento del lector acerca de su valor y dignidad como persona, y hace caer el velo al enfrentarlo con las salidas que tiene ante sí. Pero por lo general, humor y risa significan en nuestra época risas en forma cuantitativa, provocadas mediante técnicas de venta por correspondencia y de apriete el botón, como en el caso, digamos, de los guiones producidos por los escritores gag, es decir, los escritores de bufonadas. Incluso el término gag encaja bien. Las carcajadas sirven como gas hilarante, según la frase afortunada de Thorstein Veblen, para adormecer las sensibilidades y la conciencia, tal como en la realidad lo hace el gas. La risa es entonces un escape para la ansiedad y la vacuidad a la manera del avestruz, más bien que una forma de adquirir una perspectiva nueva y más valiente a la hora de enfrentar nuestras perplejidades. Esta risa, que se suele expresar con una carcajada ronca, puede tener la función de simple relajador de las tensiones, como el alcohol o la estimulación sexual, pero, al igual que estos, cuando se utilizan como maneras de escapismo, este tipo de risa nos deja tan solos y desconectados de nosotros mismos como lo estábamos antes de producirse. Algunas risas, desde luego, son de tipo vindicativo, por ejemplo, la risa de triunfo, cuya señal indicadora es que no guarda relación con la sonrisa. Así, uno puede reírse de ira o de rabia. Con frecuencia, este era el tipo de mueca que me parecía ver en la cara de Hitler cuando aparecían fotografías en las que se suponía que estaba sonriendo.
La risa vindicativa se produce cuando uno se ve a sí mismo triunfando sobre los otros, más bien que como indicación de haber dado un nuevo paso en la consecución de la propia identidad. Esta, al igual que la risa cuantitativa del tipo gas hilarante, refleja el humor de las personas que han perdido, en una gran medida, el sentido de la dignidad y significación del ser humano. La pérdida del sentido de la significación y del valor del sí mismo será, por cierto, uno de los mayores obstáculos que encontrarán algunos lectores para seguir mi exposición a lo largo de todo el libro. Muchas personas, tanto sofisticadas como no sofisticadas, han perdido su convicción de la crucial importancia que tiene el redescubrimiento del sentido de sí mismo. Todavía creen que ser uno mismo significa solamente lo que significaba autoexpresión en los años 20, y entonces pueden preguntar, con algo de justificación en base a sus creencias, si ser uno mismo no será a la vez una falta de ética y una cosa aburrida, y si es necesario interpretar a Chopin para expresarse a sí mismo. La misma naturaleza de las preguntas es una señal de hasta dónde se ha perdido el profundo sentido de ser uno mismo. Por eso a muchas personas de nuestra época les resulta casi imposible comprender que Sócrates, en su máxima «Conócete a ti mismo», estaba lanzando al individuo al reto más difícil de todos. Y del mismo modo encuentran que es poco menos que imposible entender lo que Kierkegaard quería decir cuando sentenció: arriesgarse en el sentido más alto es precisamente tomar conciencia de sí mismo.